Hay algo que el libro de Enoc deja entrever de forma inquietante y que casi nadie se detiene a mirar de frente: el ser humano que conocemos hoy no es el mismo que existió al principio. No se trata solo de que hayamos pecado o de que la historia se haya torcido. Se trata de que algo concreto nos fue retirado. Capacidades. Funciones. Posibilidades que, según el texto, formaban parte de nuestra naturaleza original y que después quedaron selladas, disminuidas o directamente apagadas. El libro no lo presenta como una lista ordenada ni como un manual. Pero si se leen con atención los pasajes sobre la creación, la caída de los vigilantes, el juicio, las visiones de Enoc y las descripciones del estado anterior al diluvio, emergen al menos 7 cosas que, de una forma u otra, no fueron quitadas. Y casi nadie habla de ellas con claridad. La mayoría prefiere quedarse en los gigantes, en los ángeles caídos o en las profecías del final. Pero debajo de todo eso hay algo más personal, una descripción de lo que perdimos como especie. 1. La longevidad extrema. Antes del diluvio, según la tradición que recoge Enoc, los seres humanos vivían siglos. No de forma excepcional ni como milagro aislado. Era lo normal. Matusalén, Noé, los patriarcas anteriores, números que hoy nos parecen imposibles y que, sin embargo, el texto trata con naturalidad. No hay asombro en esas edades. Hay constancia. Había tiempo de sobra para aprender, para observar, para transmitir conocimiento de generación en generación sin que la muerte interrumpiera tan pronto. El texto sugiere que esa duración no era un regalo especial concedido a unos pocos, sino el estado natural de un cuerpo que aún no había sido degradado. Después del juicio y del diluvio, esa longevidad se acorta de manera drástica. No es solo que la gente empezara a morir más joven por las condiciones del mundo. Es que algo en la constitución misma del ser humano cambió. La capacidad de sostener la vida durante siglos fue limitada. El cuerpo se volvió más frágil, más rápido en su deterioro. Hoy consideramos un logro llegar a los 80 o 90 años. Según Enoc, eso no era ni la mitad de lo que una vez fue posible. Nos quitaron tiempo. Nos quitaron la posibilidad de una existencia larga y continua dentro de este mismo mundo. 2. La visión directa del mundo espiritual. Enoc camina con Dios y es llevado a los cielos. Ve tronos, ángeles, lugares de juicio, el árbol de la vida, los depósitos de las estrellas, los lugares donde se guardan las almas. No lo interpreta como un sueño vago ni como una metáfora. Lo describe como una experiencia real, con detalles, con recorrido, con preguntas y respuestas. El texto da a entender que, en un estado anterior, el ser humano tenía una percepción más abierta. Podía percibir lo que hoy llamamos invisible. Los límites entre lo material y lo espiritual no estaban tan cerrados. Después, esa puerta se estrecha. Quedamos limitados a lo que los ojos físicos pueden captar y a lo que la mente ordinaria puede procesar. La mayoría de las personas ya no ve. Y lo que antes era natural se convirtió en privilegio de unos pocos, en experiencia excepcional o en algo que se considera peligroso o ilusorio. Enoc no presenta su visión como algo único e irrepetible por naturaleza. La presenta como algo que le fue concedido dentro de un orden donde ese tipo de percepción todavía era posible. Hoy esa posibilidad parece bloqueada para casi todos. Nos quitaron la capacidad de ver más allá de la superficie. 3. El conocimiento de los secretos celestiales. Los vigilantes, según Enoc, enseñaron a la humanidad cosas que no debían enseñar. El trabajo de los metales, los encantamientos, el corte de raíces, los signos de las estrellas, los movimientos de la luna y el sol, los secretos de la tierra y del cielo. Ese conocimiento no era neutral. Corrompió. Generó violencia, vanidad, idolatría y desorden. Pero el punto importante es otro: implica que existía un saber superior que estaba reservado y que, al ser revelado de forma indebida, provocó un cataclismo. Después del juicio, ese acceso quedó restringido. Lo que una vez pudo haber sido parte de la herencia humana se convirtió en territorio prohibido o fragmentado. Hoy redescubrimos piezas aisladas de ese conocimiento a través de la ciencia, la astronomía o la medicina, pero siempre de forma incompleta y sin el contexto original. Enoc describe un saber que no era solo información. Era participación en el orden de las cosas. Nos quitaron la llave. Nos dejaron con fragmentos. 4. La pureza original del cuerpo.
El texto habla de una humanidad que, al principio, no estaba dominada por la enfermedad, la corrupción ni la violencia extrema que aparece después de la mezcla con los vigilantes. Los gigantes traen devastación, canibalismo, sangre, explotación de la tierra y de los animales. El cuerpo humano, que debía permanecer en un estado más limpio y estable, se ve afectado por esa ruptura. La enfermedad, el deterioro rápido, la fragilidad y la inclinación hacia la violencia no parecen ser el diseño inicial, sino la consecuencia de un desorden introducido. Según esta mirada, el cuerpo que habitamos hoy es una versión reducida. Más vulnerable. Más propenso al desgaste. Más expuesto al sufrimiento físico. No se trata de negar la belleza o la dignidad de la vida actual. Se trata de reconocer que, según Enoc, hubo un momento en que el cuerpo humano no estaba sometido a las mismas limitaciones. Nos quitaron esa estabilidad. Nos dejaron con una carne más pesada y más frágil. 5. La naturaleza casi angélica. Hay pasajes en la tradición enóquica donde se sugiere que el ser humano fue creado de una manera más cercana a los ángeles de lo que hoy imaginamos. Puros, justos, sin que la muerte tuviera el mismo poder sobre ellos. Creados para permanecer en un estado de justicia y claridad. La caída de los vigilantes y la posterior corrupción cambiaron esa condición. Dejamos de parecerse tanto a lo celestial. Nos volvimos más densos, más limitados, más atados a la materia y a sus impulsos. Esa semejanza original se atenuó. Ya no somos, casi ángeles, caminando sobre la tierra. Somos otra cosa, seres intermedios, rotos, conscientes de una grandeza que ya no poseemos del todo. Enoc, al ser elevado, recupera temporalmente algo de esa cercanía. El resto de la humanidad quedó abajo, con una naturaleza disminuida. Nos quitaron esa elevación natural. Nos dejaron con la memoria de lo que pudimos ser. 6. El poder de la palabra y el lenguaje original. Aunque el libro de Enoc no lo desarrolla con el mismo detalle que otros textos antiguos, la idea de un lenguaje primordial con poder real aparece en el trasfondo de muchas tradiciones conectadas a este universo. Las palabras no eran solo sonidos convenidos. Tenían efecto. Nombrar era casi crear, mandar o revelar. El lenguaje estaba vinculado al orden mismo de las cosas. Después de la confusión, del juicio y de la multiplicación de las lenguas, ese poder se fragmentó. Hoy hablamos, escribimos, discutimos, pero la mayoría de las veces las palabras no transforman nada real. Quedó una versión debilitada de algo que alguna vez fue mucho más efectivo. Enoc, en sus visiones, recibe nombres, se le revelan secretos y se le permite hablar en niveles que ya no están abiertos al común de los mortales. Nos quitaron la eficacia original del lenguaje. Nos dejaron con un instrumento útil, pero limitado. 7. La capacidad de ascender en vida. Enoc no murió. Fue tomado. Caminó con Dios y desapareció. El texto presenta esto no solo como un privilegio único e irrepetible, sino como una posibilidad que existía dentro del orden original. Había un camino abierto para que el ser humano pudiera ser elevado sin pasar por la muerte ordinaria. Después, esa puerta se cerró para la generalidad de la humanidad. Ya no es el camino común. Quedó como excepción, como recuerdo, como testimonio de lo que alguna vez fue posible. La mayoría de nosotros nacemos, vivimos y morimos sin esa opción abierta. Enoc es la prueba de que existió. Y al mismo tiempo es la evidencia de que ya no está disponible de la misma forma. Nos quitaron la posibilidad de una salida distinta. Nos dejaron con el ciclo ordinario de nacimiento y muerte como única ruta visible. Estas 7 cosas no son inventos modernos ni interpretaciones forzadas. Emergen cuando se lee el libro de Enoc con atención y se contrasta con el estado actual del ser humano. No se trata de nostalgia vacía ni de querer volver a un pasado idealizado. Se trata de reconocer que, según este texto antiguo, algo nos fue retirado. No solo por castigo. También como consecuencia de un desorden que afectó la estructura misma de lo que éramos. Y la pregunta que queda flotando es simple y pesada: si algo de eso todavía duerme dentro de nosotros, ¿qué pasaría si se reactivara? ¿Qué ocurriría si alguna de esas capacidades, aunque sea de forma parcial, volviera a despertar? El libro no da una respuesta fácil. No ofrece un método ni una promesa inmediata. Solo deja el testimonio de que alguna vez fuimos más de lo que ahora somos.
Y que lo que nos quitaron no fue menor. Fue parte de nuestra propia definición. Quizá por eso el texto fue tan incómodo. Porque no solo habla de ángeles caídos y de juicios futuros. Habla de nosotros. De lo que perdimos. Y de lo que, en algún nivel, todavía recordamos sin saber cómo nombrarlo.